Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que sea sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre Aldous Huxley. Un vídeo que mucha gente esperaba, de hecho mucha gente ha pedido a lo largo de la historia del canal que hiciera este vídeo, así que ya está aquí, por fin. Espero que guste tanto a quienes no sabíais mucho sobre él como a quienes ya conocíais más o menos su figura. Aldous Leonard Huxley nacía el 26 de julio de 1894 en Godalming, en el condado de Surrey, Inglaterra. Venía de una familia bastante acomodada y llena de nombres conocidos. Su árbol genealógico es una sucesión de nombres en azul en la Wikipedia, así que por mencionar algunos de ellos, su abuelo paterno, Thomas Henry Huxley, fue un biólogo evolutivo de renombre. Su padre, Leonard, también fue biólogo y director de la revista Cornhill Magazine. Su madre, Julia, fue una de las primeras mujeres en estudiar en la Universidad de Oxford, la carrera de literatura inglesa concretamente, y fundó la escuela femenina Prior's Field. Su tío abuelo, Matthew Arnold, fue poeta y crítico. Su tía, Mrs. Humphrey Ward, fue una conocida novelista y presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Antisufragistas, lo que contrasta con su otra tía, Ethel Arnold, periodista y autora sufragista. Su tío, William Arnold, también fue escritor y periodista. Su bisabuelo, Thomas Arnold, también fue un educador bastante influyente para el modelo de escuelas públicas inglesas. Y me dejo alguno, pero es que no es plan de pasarme medio vídeo hablando de sus familiares. Bueno, cuando digo que me dejo alguno, me refiero a que me dejo alguno de los que ya eran famosos cuando él nació, porque luego están los que serían famosos después. Su hermano Julian, 7 años mayor que él, también se convertiría en un divulgador científico conocido en el campo de la biología y el primer director de la UNESCO, además del principal responsable de popularizar el término transhumanismo. Y todavía veremos alguno más, pero vamos por partes. Aldous tenía otros dos hermanos, Trevenant, 5 años mayor que él, y Margaret, 5 años menor. Él estudió en el colegio Eton, probablemente el más exclusivo de Inglaterra. Le gustaba dibujar y tenía interés en ser médico. En 1908 murió su madre y en 1911, cuando aún no había cumplido los 17 años, contrajo queratitis. Esto le dejó ciego. Tuvo que aprender a leer braille, pero sus esperanzas de ser médico se desvanecieron. Huxley conseguiría recuperar la vista muy progresivamente. Es difícil saber cuál fue la extensión y la duración de sus problemas oculares. Sus biógrafos no se ponen de acuerdo. Sí sabemos que estuvo prácticamente ciego durante al menos año y medio, quizá 2 o 3, y que arrastró secuelas durante toda su vida. Pero vamos, que de la peor parte consiguió recuperarse. Usó para ello los ejercicios del oftalmólogo William Morris Bates, que básicamente consisten en una larga serie de ejercicios para entrenar la vista que ya en su tiempo, y todavía más hoy en día, son vistos con bastante escepticismo por parte de la comunidad médica, pero Huxley siempre afirmó que a él le habían ayudado mucho. A los 17 años escribió su primera novela, que no se publicaría, pero bueno, algo tenía que hacer para matar el tiempo mientras no podía ver, y creo que ponerse a escribir fue muy buena idea, sí. Por esas mismas fechas, su padre se volvió a casar con Rosalind Bruce, con quien tendría otros 2 hijos, hermanastros de Aldous, por tanto, uno de ellos, Andrew Huxley, ganaría en el futuro el Premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre las neuronas. Ya os digo que en esa familia todo el mundo terminaba siendo famoso. En 1913, Aldous entró a estudiar literatura inglesa en el Balliol College de la Universidad de Oxford. En 1916 se presentó voluntario para luchar en la Primera Guerra Mundial, pero le rechazaron por sus problemas de visión. En lugar de eso, se convirtió brevemente en editor de la revista Oxford Poetry. Para entonces ya podía leer con ayuda de una lupa, al parecer, y también publicó su primer poemario, La Rueda Ardiente. A lo largo de su vida, Huxley escribiría novelas, relatos, artículos, ensayos, poemas, obras de teatro, guiones de cine, panfletos, libros sobre viajes, un poco de todo, vamos. En total tiene una bibliografía bastante extensa, así que no voy a mencionar todas sus obras, trataré de centrarme en las más relevantes. En 1917 se graduó. Durante un año fue profesor de francés, en Eton. Como curiosidad,
Uno de sus alumnos ya ha salido por esta sección de referentes que no ídolos. Se trata de Eric Blair, que posteriormente sería conocido como George Orwell. Voy a aprovechar para mencionar que me flipa bastante la manera en la que la gente que sale en esta sección de referentes termina conociéndose entre ellos en formas que a veces yo ni me imaginaba. O sea, cuando empecé a hacer este vídeo no sabía que Huxley había sido profesor de Orwell. Y a lo largo de este vídeo vais a ver que conoció a otros cuantos más de mis referentes. En estos casos sí lo sabía, pero aún así hay conexiones bastante rebuscadas. Es curioso. En cualquier caso, parece que a Huxley no se le daba bien eso de mantener el orden en una clase. Quizá por eso duró tan poco como profesor y en su lugar pasó a ser trabajador en una granja. También trabajaría en una planta química y formaría parte de la plantilla de la revista literaria Athenaeum. Trabajos variaditos, sí. En 1919 se casó con Marie Annis, una mujer belga que había emigrado a Inglaterra para escapar de la Primera Guerra Mundial, y en 1920 nació su hijo, Mathieu. Ese mismo año tenemos la publicación de su primera antología de 5 relatos, una novela corta y una obra de teatro, titulada El Limbo. Y al año siguiente tenemos su primera novela propiamente dicha, Amarillo Cromo, una sátira sobre las modas de los intelectuales de su época. A lo largo de los años 20 parece que es cuando se empieza a desarrollar una de las características más notables de Huxley, que es su afición por viajar. Sería muy de viajar por todo el mundo. Parece que el punto de partida para esto fue que su visión estaba empezando a empeorar otra vez, y la idea de que un clima más cálido podría ayudarle, así que con su esposa y su hijo se fue a vivir a Italia. Pasaron buena parte de los años 20 allí, en distintas ciudades. Ahora, aparentemente la cosa se torció con la llegada del fascismo al poder, lo que les hizo abandonar Italia. El matrimonio dejó a Mathieu en Bélgica con su abuela y después se dio una vuelta más larga por el mundo. Viajaron por la India, Filipinas, Japón y Estados Unidos antes de regresar a Inglaterra. Su primer libro de viajes recoge un poco estas experiencias, pero bueno, tened en cuenta que es un inglés nacido en una familia rica escribiendo sobre sus viajes por el mundo. Su punto de vista viene a ser el que cabría esperar de esto. O sea, los había mucho peores que él, pero vamos, que tiene una mirada muy colonialista. Por aquel entonces sus reflexiones eran rollo, mirad qué curioso los negros, hacen música y todo. Es muy primitiva, pero bueno, pueden hacer música. Con los años esto mejoraría mucho. Hay quien dice que el racismo se cura viajando. No sé si será verdad o es un poco exagerado, pero bueno. Desde luego en el caso de Huxley, su forma de hablar de otras culturas y civilizaciones cambió mucho con el paso de los años y mejoró mucho respecto a la condescendencia que tenía en los años 20. Mientras tanto publicaba también otras novelas, como Danza de sátiros, Arte, amor y todo lo demás, o Contrapunto. Sus novelas solían tratar con cierta sátira a las clases altas de la sociedad inglesa, probablemente con bastante influencia de Norman Douglas, que también disfrutaba mucho haciendo eso. En 1928 Huxley, junto a su esposa y su hijo, se trasladó a Francia, donde vivirían los próximos años. Durante estos años hizo también viajes a Italia, Inglaterra y España. En 1931 empezaría a escribir artículos para el Chicago Herald y en 1932 llega la publicación de Un mundo feliz, su obra más conocida y con diferencia, considerada una de las 3 grandes distopías del siglo XX, junto a 1984 del ya mencionado George Orwell y Fahrenheit 451 del Ray Bradbury. Aunque bueno, en la categoría de distopía aquí se puede discutir un poco. ¿Es un mundo feliz una utopía o una distopía? Después de todo, prácticamente todo el mundo es feliz, como su título indica, ¿no? Nos muestra una sociedad en la que todo el mundo tiene su hueco y a base de Soma, una droga ficticia de la que ya hablé en mi primer vídeo dedicado a analizar drogas ficticias, todo el mundo puede evitar cualquier emoción negativa. Sin embargo, Huxley parece subrayar que la gente no es libre, que ese modo de vida es antinatural y que le falta significado. En 1933, su esposa y él hicieron un viaje por unos cuantos países de América Central, este viaje también lo recogió en un libro, y en 1936 publicó su novela Ciego en Gaza. Hay quien considera que es su mejor obra. Yo esta no la he leído, la verdad, así que no sabría deciros, ¿para qué mentir? Al año siguiente, el matrimonio Huxley y su hijo abandonaron Francia acompañados de su amigo Gerald Heard.
La motivación principal era buscar una universidad en la que estudiara Matthew. Originalmente planeaban quedarse 9 meses viviendo en Estados Unidos, pero al final la cosa se alargó y terminarían residiendo en ese país el resto de sus vidas, de hecho. Pasaron el verano del 37 en New México y después se establecieron en Hollywood. A lo largo de los próximos años cambiarían de residencia un buen número de veces, pero a distintos puntos de California, eso sí. Huxley entró de lleno en el mundillo del cine hollywoodiense y allí tampoco le iría mal. Coescribió el guión para películas como Más fuerte que el orgullo, Madame Curie o Jane Eyre, y trabó amistad con unas cuantas celebridades, como Charles Chaplin, Greta Garbo o Alexander Korda. Más curioso habría sido, ya que hablamos de los guiones de cine de Huxley, su película Alicia y el misterioso Mr. Carroll, para la que le contrató Disney. La idea era hacer una especie de adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, pero con una historia nueva. O sea, más bien sería una historia sobre Alicia en el País de las Maravillas, en la que la reina quiere conocer a Lewis Carroll, y mezclaría acción real y animación. Al final Disney rechazó el guión de Huxley y el proyecto terminó evolucionando hacia la adaptación totalmente animada de Alicia en el País de las Maravillas que todo el mundo conoce. En todo caso, por esta época se empieza a consolidar más una característica importante de Huxley que ya se había dejado entrever en obras anteriores: su interés por diversas corrientes espirituales, místicas podríamos decir. A Huxley se le puede considerar un vedantista. En 1938 comenzaría una amistad con el filósofo hindú Jiddu Krishnamurti, también bastante conocido, por cierto. Pasarían muchos años intercambiando ideas, y lo mismo con Swami Prabhupada. Desde 1941 hasta 1960, Huxley colaboró con la revista Vedanta and the West, editada por vedantistas de Los Ángeles. Publicó muchos ensayos en esta revista. Se puede considerar que Huxley era una persona espiritual, pero no religiosa. Aparte del vedantismo, le podemos enmarcar en la corriente de la filosofía perenne, que considera que en todas las religiones, o básicamente todas las religiones, hay ciertas verdades comunes, y esas verdades comunes son verdades fundamentales sobre la existencia, la realidad o la ética. El propio Huxley escribió en 1945 un libro llamado La filosofía perenne, ayudando a popularizar este término, pero en su ficción también dejaba ver sus ideas. Por ejemplo, en 1944 publicó su novela El tiempo debe detenerse. Al parecer él la consideraba su mejor obra. A mí personalmente no me lo parece. Bueno, trata sobre un joven llamado Sebastián rodeado por gente de clase alta, entre las que hay personajes variopintos que sirven para crear un contraste entre diversas ideas y diversas formas de ver el mundo. Destacan sobre todo su tío Eustace, muy hedonista y muy fan de que se la suda todo lo que le rodea, vamos, y el librero antifascista y humanista Bruno, aunque hay algún otro también más o menos interesante. Tiene grandes momentos, aunque en general me pareció demasiado lenta y tarda en despegar, aunque supongo que sería raro que una novela titulada El tiempo debe detenerse transcurriera demasiado rápido. Así que, aunque me gustó, no me parece su mejor obra. Pero bueno, sí expone bastante bien sus creencias, que me parecen interesantes, aunque no comparto. Parece que en gran medida están estructuradas por el amor a un dios, que eso sí, es un concepto más abstracto que el dios personal de las religiones monoteístas clásicas. Lo concibe más como una especie de fuente última de todas las almas y de la naturaleza. Eso en un aspecto filosófico y espiritual, pero en un aspecto político, ¿dónde se enmarcaba Huxley? Pues bueno, mismamente mostró cierta simpatía hacia la CNT y donó dinero a la causa anarquista durante la Guerra Civil Española. Esto lo detalla mejor en sus cartas a otra de mis referentes que ya ha salido por aquí, Emma Goldman. En estas cartas, Huxley dice que el ideal libertario es el único credo político realista para cualquiera que no sea un reaccionario conservador. Ponía mucho énfasis sobre todo en la descentralización. Eso sí, aunque compartieran unos cuantos ideales, podemos encontrar algunas diferencias entre Huxley y Goldman. Por ejemplo, Huxley parecía bastante más pacifista y menos dispuesto a apoyar ninguna forma de violencia, ni siquiera como defensa frente a tiranos y opresores. Esto ya lo había tratado en la colección de ensayos El fin y los medios, publicada en 1937, pero volvió sobre ello en la novela publicada en 1948, Mono y Esencia, donde critica bastante fuerte la escalada bélica que estaba llevando el siglo XX.
Huxley y Goldman tampoco estaban en la misma clase social, precisamente, también hay que decirlo. No solo porque Huxley hubiera nacido en una familia rica, sino porque también se estaba forrando escribiendo guiones para Hollywood. Parece que ganaba unos cuantos miles de dólares al mes, y ganar eso en aquella época era como ganar unas cuantas decenas de miles de dólares hoy en día. Pero es verdad que no parecía muy avaricioso, no tenía grandes lujos y buena parte del dinero que ganaba lo gastaba en ayudar a la gente. Parece que de verdad usó una buena parte de su dinero en ayudar a refugiados alemanes que escapaban de Hitler. Por cierto, dato curioso, Huxley vivía en Estados Unidos pero no tenía la ciudadanía. En 1953 su esposa y él hicieron un intento por solicitarla, pero esto falló por honestidad de Huxley. Y es que para conseguir la ciudadanía había que hacer un juramento. Había que jurar coger las armas para defender Estados Unidos en caso de necesidad, y Huxley básicamente dijo que una polla iba a jurar el eso. Argumentó razones religiosas para no hacerlo, que era el único resquicio que se podía encontrar en la ley, pero no coló, y terminó retirando su solicitud. Cambiando de tema, por seguir con su vida en orden más o menos cronológico, en 1950, tras la boda de su hijo, el matrimonio Huxley viajó nuevamente a Europa. De este viaje es especialmente interesante la visita a la ciudad francesa de Loudun, en la que en el siglo XVII hubo un conocido caso de histeria masiva sobre posesiones demoníacas en un convento de monjas. Este caso le interesó bastante a Huxley y escribió un libro sobre el tema. Y ahora viene la parte que todo el mundo estaba esperando: las drogas. Huxley tenía 58 años cuando comenzó su interés por las sustancias psicodélicas y es la segunda cosa por la que es más conocido después de escribir Un mundo feliz. Así que recordad que uno nunca sabe en qué punto de su vida va a encontrar cosas interesantes a las que dedicarse. Fue en 1953 cuando conoció al Dr. Humphrey Osmond, coautor de un artículo sobre el empleo de la mescalina en el tratamiento de la esquizofrenia. Ahora, yo señalaría también un par de cosas. Una es que en Un mundo feliz, que como hemos visto se publicó a principios de los años 30, ya aparece el peyote como un contraste a la felicidad artificial que produce el soma. Y otra es que en 1938 Huxley había conocido en Berlín a Aleister Crowley, que llevaba ya años practicando rituales con peyote y mescalina. Algunos autores, de hecho, creen que Crowley fue el que inició a Huxley en el consumo de mescalina. Hay un relato corto escrito por Richard McNeff en el que esto sucede, y algunos autores lo tomaron por cierto, pero es solo un relato ficticio, no hay pruebas de que esto pasara. Todo indica que Huxley no decidió tomar mescalina hasta que leyó el artículo de Osmond en 1953, pero bueno, creo que sí es posible que el tema le interesase aunque fuese un poquito desde unos cuantos años atrás, y quizás su encuentro con Crowley influyó en ese interés. En cualquier caso, Huxley, acompañado del Dr. Osmond y de su esposa, probó la mescalina y flipó bastante con la experiencia. La recogió en el libro de 1954, Las puertas de la percepción. Es un libro muy recomendable porque no es solo un trip report y ya, sino que desarrolla todo tipo de ideas interesantes sobre cosas variadas que se le ocurrieron mientras estaba puesto de mescalina. Sobre la importancia de este libro ya hablé en el vídeo de Entendiendo las drogas dedicado al peyote y a la mescalina. Contribuyó muchísimo a la difusión de esta sustancia y tuvo un gran impacto en la cultura popular. Su título se debe a una cita de William Blake: si las puertas de la percepción se abrieran, el mundo se mostraría ante el hombre tal y como es, infinito. Y fue tan influyente que inspiró el nombre del grupo de música The Doors. Quizá también contribuyó a alimentar todavía más mi interés por las drogas. Cuando lo leí yo ya estaba estudiando psicología, pero no había decidido especializarme en drogas todavía. El mismo año que se publicaba este libro, su esposa y él llevaron a cabo un viaje por Francia, Egipto, Líbano, Palestina, Chipre, Grecia e Italia. Ella tenía cáncer de mama. Moriría el año siguiente, en 1955. Ese mismo año Huxley probaría por primera vez la LSD, sustancia de la que se convertiría en un gran defensor, y también publicaría El genio y la diosa, o Tardía confesión. En 1956 Huxley se casó con la violinista y psicoterapeuta italiana Laura Arquera. Por estas fechas publicó dos colecciones de ensayos: Adonis y el alfabeto y Nueva visita a un mundo feliz. En esta quiero detenerme un poco, tiene dos cosillas interesantes. Una es una especulación sobre si efectivamente sería posible dominar a la población mediante el uso de drogas.
Huxley señala que no existe nada parecido al soma y probablemente no puede existir, pero que quizá mediante el uso de drogas diversas sí se pueda hacer algo aunque sea parecido, aunque sea en menor grado. Tranquilizantes para mantener controlada la población, estimulantes para que trabajen más o incluso alucinógenos para mantener a la población distraída, y eso que Huxley, como hemos visto, era un gran defensor de los alucinógenos, pero también veía posibles peligros en ellos, sí. Después también recoge lo que Huxley parece proponer como modelo de sociedad ideal. Bueno, en realidad este trozo es de un nuevo prólogo que escribió para Un Mundo Feliz en 1946, pero lo incluyó también en Nueva Visita a un Mundo Feliz. El caso es que dice sobre cómo sería una sociedad, a su parecer, cuerda. La economía sería descentralizada y al estilo de Henry George, y la política kropotkiana y cooperativista. La ciencia y la tecnología serían empleadas como si, lo mismo que el Sabbath, hubiesen sido creadas para el hombre, y no, como en la actualidad, el hombre debiera adaptarse y esclavizarse a ellas. Creo que Huxley hacía bien en apoyar las ideas de Kropotkin, que ya ha salido por esta sección, y en este caso me parece especialmente gracioso, considerando que uno de los principales rivales de Kropotkin, una de las personas a las que quería rebatir cuando escribió El apoyo mutuo, era precisamente Thomas Huxley, el ya mencionado abuelo de Aldous. Otra pista sobre la ideología política de Huxley es que en 1959 se le ofreció ser nombrado caballero, ya sabéis, el típico título inglés de Sir, pero lo rechazó. En los próximos años Huxley haría muchos más viajes, incluyendo Perú, Brasil, Inglaterra, Italia, Suiza, Dinamarca, la India o un buen número de ciudades de Estados Unidos. Muchos de estos viajes por invitaciones para asistir a congresos o impartir cursos y conferencias variados. En 1960 conoció a otro referente que también salió por aquí en su momento, Timothy Leary. Leary, tras probar los hongos psilocibios y quedar maravillado con su potencial, había leído Las puertas de la percepción y nada más hacerlo, quiso conocer a Huxley y poner ideas en común. Creo que está bastante claro que fueron dos de los grandes nombres asociados a la defensa de las drogas psicodélicas. Por cierto, ese mismo año Huxley fue diagnosticado con cáncer de laringe. Y, como a veces las desgracias no vienen solas, al año siguiente un incendio devastó su casa, destruyendo todas sus pertenencias y recuerdos, excepto unos pocos objetos de valor que consiguieron salvar. Entre ellos, un violín de Laura y el manuscrito de la novela en la que Huxley llevaba 5 años trabajando, La isla. Esta se publicó en 1962 y en algunos aspectos se puede considerar una contrapartida de Un Mundo Feliz en la que Huxley parece intentar esbozar cómo sería una utopía de verdad, esa alternativa cuerda de la que hablaba en el nuevo prólogo a Un Mundo Feliz. Nos presenta una isla ficticia llamada Pala, donde existe una especie de industrialización selectiva, o sea, se usan tecnologías modernas pero solo para unos aspectos muy concretos que de verdad mejoran la vida de la gente. Para lo demás se parece más a una sociedad no industrializada. Pala tiene unas cuantas cosas en común con la sociedad de Un Mundo Feliz, como los niños criándose en grupo o la reproducción asistida, pero tiene un rollo de más libertad sin rechazar la felicidad que se nota en ciertos contrastes. Por ejemplo, mientras en Un Mundo Feliz las drogas se usan para controlar a la población, en Pala se usan para alcanzar la iluminación y el conocimiento. En Un Mundo Feliz la gente entra en trance para aprender las doctrinas que se le imponen y en Pala para aprender de verdad. Ese tipo de cosas. Por cierto, también en la isla hay drogas ficticias, en este caso moxa, aunque sus características se parecen tanto a los alucinógenos reales que en este caso no sé si considerarla realmente una droga ficticia. De hecho, de forma póstuma, en 1977 se publicó un libro de Huxley llamado Moxa, recogiendo sus ensayos y experiencias con drogas alucinógenas reales. En otro orden de cosas, su cáncer terminal no había acabado con sus ganas de viajar. En 1963 viajó a Italia, Suecia e Inglaterra. También publicó el libro Literatura y Ciencia. En otoño, eso sí, la cosa ya empezó a empeorar y entró en sus últimos días. Bueno, su esposa describió con todo lujo de detalles cómo fue su muerte y fue una muerte curiosa, la verdad. Durante sus últimas semanas de vida, Huxley parecía creer que su salud iba a mejorar. No fue hasta unas cuantas horas antes de morir cuando se dio cuenta de que no iba a salir de aquella. Era el 22 de noviembre de 1963.
Siguiendo las ideas expuestas en la isla sobre el Moxa, en su lecho de muerte pidió que le inyectaran 200 miligramos de LSD. Es una decisión curiosa porque este tipo de sustancias suelen potenciar las emociones y las sensaciones que estás teniendo. Entonces, a la hora de morir, pues la mayor parte de la gente optaría más bien por drogas tranquilizantes. Drogas que te hagan ser menos consciente de que te estás muriendo, no más. Pero Huxley tenía sus ideas, desde luego, y parece que le funcionó. En su lecho de muerte estaban presentes su esposa, 2 amigas, 2 enfermeras y un médico, que al parecer coincidieron en que su muerte había sido la más pacífica y tranquila que hubieran visto. Así que todo indica que a él le funcionó y que fue una buena forma de morir, sí. Su muerte pasó un poco desapercibida a nivel mediático por haber muerto exactamente el mismo día que Kennedy. Yo creo que Huxley molaba más que Kennedy, pero bueno. Fue incinerado, sus cenizas están enterradas en Inglaterra junto a su familia. Dejó un legado cultural bastante importante, además es un tío que parece que trataba muy bien a todo el mundo, que se agradece. Porque últimamente en muchos de mis referentes estaba teniendo que decir cosas como mira, tenía unas ideas y unas obras interesantísimas, pero en este aspecto de su vida personal era un poco capullo. En el siguiente de los referentes que tengo pensado también voy a tener que decir eso. Pero en el caso de Huxley parece que no se le puede reprochar nada de esto. Como mucho que en su juventud tenía el coco un poco comido por las ideas predominantes en las altas clases de la sociedad inglesa de la época. Pero vamos, que parece que incluso en esto cambió de opinión de verdad y cambió completamente sus ideas al respecto y vamos, que al final tampoco se le puede reprochar esto, quiero decir, que cambió esas actitudes. Parecía buena gente, vamos. Y hay unas cuantas cosas en las que no coincido con él, pero también parecía lo bastante interesante para aparecer por esta sección. ¿Qué pensáis? Podéis dejármelo en los comentarios y también podéis ver otros vídeos de mi canal si queréis. Si no queréis nada, claro, haced lo que queráis.